A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan, polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Buenos días, son las 5 de la mañana, 4 minutos, 2 de la tarde con 4 minutos. Estamos al lunes, primer lunes de junio. Oye, 4, ¿no? 4 de junio. Sí es. Y estamos a los cuatro vientos. Me toca conducir porque nuestro compañero y amigo Néstor Espinosa se encuentra fuera del país en una misión de trabajo planificada desde hace meses. Buenos días, bienvenidos Javier Reyes. Un placer como siempre, William. Y doña Tirsa Sáenz, les debo todas esas retransmisiones que no me las sé. De los cuatro vientos. Sí, no importa. Canal RTV 30, ¿cómo es? Busquen. RPG7. Sí. Bueno, quizás comenzamos con el último evento, ¿no? Que es el fallecimiento del cardenal Miguel Obando y Bravo, que murió ayer en la madrugada, han decretado 3 días de duelo nacional. Ayer empezaron las honras fúnebres, entiendo que hoy lo sepultan, ¿no? Así es, por la tarde. O sea, en la mañana hay un homenaje en catedral. Va a pasar en catedral a partir de las 9 a las 2 de la tarde hay una misa. Y luego el sepelio va a ser en la Única. Ahí le dedicaron, le construyeron un mausoleo, pues, básicamente, donde van a descansar sus restos. No sé si el último evento, el entierro, va a ser privado o público. Todo lo demás sí es la catedral abierta, la misa me imagino que va a ser bastante impresionante también en cantidad, ¿no? Pero no se han dado muchos detalles sobre si al final va a estar solo la familia, los más allegados, o si va a poder ir todo el mundo. Yo pienso que sí, pues va a ser difícil contener a las personas, aunque va a ser un poco más tarde ya, ¿no? Va a ser casi 4 o 5 de la tarde y últimamente pues estamos viviendo bajo un toque de queda no declarado. La gente se está yendo temprano a sus casas. Sí. No solo por un tema de transporte, sino por un tema de seguridad, básicamente. Bueno, ¿qué podemos decir del cardenal, verdad? Realmente hay mucho que se puede analizar, pero es indudablemente una figura del siglo XX que aún continuó en estos primeros 18 años del siglo XXI, continuó siendo una figura indispensable para entender la segunda mitad del siglo XX y el inicio de ¿verdad? Independientemente de las posiciones políticas que alguien pueda tener y el pensamiento que pueda generarle, las contradicciones, la discusión, no hay duda que sin esta figura hubiera sido bastante difícil explicar lo ocurrido en la segunda mitad, básicamente del 70 en adelante, de 1970 en adelante, ¿no? Estuvo en momentos importantes de la historia y fue sin duda alguna un importante negociador. Lo vimos con lo de Chema Castillo, el Palacio Nacional, pues en los 80, con posiciones muy claras en contra de la revolución, pero bueno, pues también fue una figura importante, eso no lo podemos negar. También en los 90 en el tema de la pacificación, que yo creo que también fue clave, pues, una figura muy respetada, una voz con mucha autoridad, con mucha fuerza. Yo creo que eso es importante, que no la tenemos ahorita y que tal vez estuviera jugando un papel, un mejor papel, ¿verdad? Tal vez estuviera jugando un mejor papel, no sé pues por qué, porque no era una persona que tampoco
no era ni altisonante, ni salido de tono, ni nada que se parezca, pues, pero no sé, pues su figura en sí era de mucha autoridad, pues su palabra, pues, ¿no? Querramos o no, pero ahí está, es un hecho. Recordemos solo algunos eventos biográficos de él, ¿no? Nació en la Libertad Chontales, fue salesiano, 1926. estudió en El Salvador también, estudió aquí. Su primera actividad como obispo fue en Matagalpa, que es muy recordada aquella foto donde va en mula, en burro, recorriendo las comunidades matagalpinas. De ahí lo nombran para arzobispo de Managua para el 70, ¿no? Después del... Sí, 70 creo 70, que fue. Sí. Y empieza un arzobispado que duró, 30 años. Porque dejó de ser arzobispo como en el 2003, ¿no? Uh-huh. Por ahí. No, más tarde, cuando fallece el Juan Pablo II. El 2005, por ahí. 2005. Sí. 2005, sí. Pero estás hablando que más o menos fueron 35 años de arzobispo. Así es. De Managua, pues, que lo releva el hoy cardenal Leopoldo Brenner. Y tuvo, como decía Tirsa, quizás era carisma lo que tenía dentro del clero, pues. Y además recordemos que él tuvo una influencia determinante en la formación del clero en Managua, que de aquí salieron varios obispos, como por ejemplo Mata, Bosco Viva, Jorge Solórzano, el propio Brene. O sea, tuvo mucha influencia en la formación de toda la generación actual de obispos de la Iglesia Católica. Después, además, construyó relaciones personales y políticas con toda la clase política y empresarial de Nicaragua hasta mediados del año 2000, de la primera década del 2000, que es cuando él construye relaciones con el Frente Sandinista y eso causa el alejamiento de la cúpula empresarial, por ejemplo, pues, que se aleja de él, pues, y de todos los políticos vinculados a partidos de derecha que deciden romper con él. Recordemos que antes era romería la que había, por ejemplo, para su cumpleaños. Uh-huh. Y después lo abandonaron, pues, y en los últimos 15, 20 años sus relaciones básicamente eran con el Frente, pues. A ver, y lo trataron por ejemplo, desde la prensa lo trataron, pero fatal, terrible. Después de que él fue muy cercano, pues, a la prensa y al gobierno de doña Violeta y todo eso, pues, pero lo trataron muy mal. Pésimo. A ver, yo pienso que él establece una era distinta en la Iglesia Católica nicaragüense. Recordemos, y no lo voy a decir despectivamente, exceptuando Monseñor Lescano y Ortega, la figura del arzobispo de Managua generalmente estaba más vinculada al poder, en este caso a Somoza, a un silencio. O sea, eran arzobispos, obispos que no solían contrariar a Somoza, no solían denunciar a Somoza. Y Monseñor Obando y Bravo en aquella época se convirtió definitivamente en un crítico de la administración. Es decir, le da un giro enorme a la misión apostólica de un sacerdote, ¿no? Se separa completamente desde el momento en que lo nombran y Somoza se le acerca y le ofrece regalo que él rechaza. Lo primero fue el Mercedes-Benz y después donaciones y todo lo demás. Ahí quedó establecido que había sido nombrado no para seguir la tradición de congraciarse con los poderosos, sino para cambiar el rumbo de la iglesia. El cardenal Obando, además de eso, se convierte, porque además en 1900... el cardenal Obando ya había sido un testigo en 1967 de un pacto, que fue el pacto Agüero. Él estuvo invitado. En el 70 fue el Cupiacumi. Sí, él estuvo ahí como invitado, ¿no?
Y posteriormente, cuando esto se comienza a calentar, ¿verdad? 74, pero además ya las luchas contra Somoza ya son más organizadas, más desarrolladas. Él definitivamente pasa a ser una persona que ayudó mucho al Frente Sandinista. No solo, digamos, en situaciones como la del secuestro de la casa de Chema Castillo, que él ayuda, o la del 78 en el asalto al Palacio Nacional, donde fue fundamental. Como mediador, los dos. Sí, su papel como mediador fue extraordinario, pero era un hombre que apoyó a las guerrillas del frente. Bueno, su papel en Masaya, que además le tocaba en su arquidiócesis, fue fundamental también, sobre todo en Monimbó. Luego se produce la ruptura en los años 80, ¿no? Porque además fue torpe el manejo de la iglesia por parte del Frente Sandinista y en muchos aspectos pues cometió errores como estos, pero sobre todo enfrentarse a un sector de la iglesia que el cardenal Obando era el líder. Pues. Pero creo que ahí también hubo una mezcla, o sea, me parece a mí que también hay una voluntad política del Papa Juan Pablo II. En aquel momento estaba empezando su papado, bueno, tenía 3 años, algo así. Había una voluntad política de contribuir a que acabara la revolución en Nicaragua. Y él se unió a la administración Reagan y eso está documentado. Y eso forzó, o sea, subordinó a la iglesia local a las decisiones del Vaticano. Ahí fue al revés, pues no fue, porque generalmente las iglesias influyen en decisiones, pues las iglesias locales son bastante autónomas y en aquel momento fue forzado, creo yo también. Bueno, todos conocimos el pensamiento de hoy San Juan Pablo II, ¿verdad? Definitivamente era un hombre que se enfrentó a todo lo que era comunismo, izquierda en esa época, ¿no? Y en particular en América Latina su principal desafío era la llamada iglesia popular o teología de la liberación. La teología de la liberación, ¿verdad? Eso fue quizá el punto más irritable entre unas relaciones de Obando con la revolución sandinista, donde había simpatía, se habían generado simpatías, ¿verdad? Este hombre fue sobreprotector, sobre todo de combatientes, muchachos que habían sido presos, y claramente fue un antisomocista sin haberlo declarado, lo fue, o sea, era una figura ideal como para haber hecho política con él, o haber logrado mantenerlo como un aliado por más tiempo. Pero bueno, eso se rompe ahí nomás, verán, 83 lo que pasa ya es que estaba. vos lo estás como poniendo como muy ingenuo, y todos sabemos que no es así. ¿Ingenuo quién? ¿El cardenal? Sí, y no es así, pues. O sea, él tomó una posición política en los 80 muy, muy clara. Él se dejó, él no usarse, dejó, porque últimamente lo usaron, o sea, lo usaron en los 70 y lo usaron al final, ya con su muerte, ¿no? Y ahí no vamos a por eso es que tampoco podemos florear las cosas, pues. O sea, también hay claroscuro alrededor de la figura. No, fue un hombre clarísimo siempre, ¿verdad? Acuérdate que en los 80 el cardenal Obando purgó a todo aquel sacerdote que quería tener una acción pastoral desde la revolución, ni siquiera en el gobierno, acción pastoral, como Monseñor Arias Calderas, por ejemplo, o el padre Rafael Aragón, por citarte 2 ejemplos, o cómo se llama el padre Uriel Molina, sí. ¿Cómo se llama? El Antonio Castro, o sea, que lo marginó totalmente, lo sacaba de la parroquia, los cambiaba para otro lado, todo por debilitar su acción pastoral. Estoy hablando no desde el gobierno, porque eran los 3 curas, pues, que eran los hermanos Fernando y Ernesto Cardenal y el padre Miguel de Escoto. No solo eso fue por el Vaticano. Hombre, yo creo que hay un antecedente todavía previo a eso, porque no vengamos a decir que la revolución fue víctima del cardenal y del papa, ¿verdad? Eso es falso. Navidad Roja, ¿qué necesidad tenía Nicaragua o en ese momento la revolución, de haber hecho de la costa caribe una zona en donde la fuerza revolucionaria se empajó y obligó a miles de misquitos guiados por
por su obispo a irse de Nicaragua y después de eso desatar una represión Sí, pero enorme. eso ya es claros. después, eso fue 84. Te estoy hablando de todo lo que calentó esa. Estamos hablando de 84 ya. O sea, pero los primeros años fue ese enfrentamiento que era. Ubando lo lideró y se Pero eso dedicó. fue un enfrentamiento dentro de la iglesia. Por eso, a en eso la me que refiero. La revolución No, yo tomó me partido. Sí, pero yo me estoy refiriendo a una voluntad política del cardenal Obando de acabar con todo cura, o sí, cura, pues, porque todos eran curas nada más. De someterlo Este- a la dirección de la iglesia. ¿Te fijas? Ahí está. ¿Te fijas? Ahí está, pues. Ahí Vos lo también, estás diciendo. con eso me está dando la Vos lo razón. estás diciendo, y sí, desde vos lo estás- desde cuándo la iglesia es una república democrática? ¿Desde cuándo? No, la iglesia es la, nunca ha institu- sido. la No, lo que iglesia es la estamos hablando institución ya- menos democrática que hay en el Así mundo. es. Sí, pero además, toda la vida ha sido lo que vertical. me está dando la razón es que había una dirección política en tal sentido. Pues, O entonces, sea, mira, a llega todo un lo papa, somete, ya está. llega el Papa Juan Pablo II y el Papa Juan Pablo II dice vamos a poner orden en la iglesia. Esa teología es nefasta para la iglesia. Esa es su decisión. Otros papas hicieron otras cosas también, buenas o malas. Pero en este caso había una línea. Bueno, si ustedes querían que el cardenal Obando se opusiera a esa línea, y pues, hubiera dejado de ser. No, pues yo digo que no quería, pues simple y sencillamente son hechos. Y ahí Exactamente. están, son hechos. Sí. Bueno, 5 de la mañana con 20 minutos, 2 de la tarde con 20 minutos, antes de entrar a todos los temas terribles que hay de esta semana, porque sí, una semana terrible, solo mencionar como un hecho noticioso importante, la erupción del volcán de fuego en Guatemala, que ya ha costado la vida de 25 personas, hay un número indeterminado de heridos y quemados, hay alrededor de 3.000 refugiados, 1.700.000 afectados, son 4 departamentos, Zacatepec, Escuintla, Guatemala mismo y Chimaltenango, que han sido afectados por la ceniza, aunque ayer duró bastante rato la erupción, pero después disminuyó y se mezcló con un torrencial aguacero que formó corrientes muy rápidas, muy veloces, que es precisamente lo que causa los muertos, porque no les dio tiempo a la gente de salir. Pues. Terrible, sí. La mayor parte, si no todos los afectados, son comunidades indígenas, ¿verdad?, que han sido devastadas por la erupción, y otra vez los indígenas sufren las consecuencias de eventos naturales. Son las 5:21, entrémosle pues a lo que ocurrió toda la semana, pues, porque ha sido una semana horrenda, de verdad que sí. Empezó el lunes mal, ¿se acuerdan? Se toman la uni, eso origina enfrentamientos, queman ese día que queman Radio Ya, hay una balacera ahí frente a la uni que deja varios heridos. Recuerdo que por lo menos, es que han habido tantas cosas, Sí. hermano. Creo que esa oportunidad hubo 2 muertos ese día en ese sector, y después abandonan la uni, lo cual me pareció francamente raro. Pues, o sea, llegaron, se tomaron y después se fueron, Sí. ¿verdad? Incluso hicieron un video de que era por cuestiones de autoridades universitarias y después desaparecieron. Lo raro también en la uni es que los estudiantes que ocuparon la instalación entraron normalmente, los vigilantes los dejaron entrar, incluso con vehículos. Luego las autoridades universitarias, aparentemente algunas autoridades estaban dentro de la uni y aparentemente respaldaban lo que ahí estaba ocurriendo. Pero lo más raro para mí es que se fueron. En la tarde ya no estaban allí, pues. Pero eso fue el lunes, pues. Ese es un evento que fue, en aquel momento se fue transmitido, pues. Y queman Radio Ya, ¿verdad? Ahí se da el famoso incidente con el periodista, un periodista, pues, ¿verdad? Y luego, pero lo más fuerte de la semana es lo ocurrido el 30 de mayo, pues, que podemos después contar. Quizá podemos analizar en general, pues, porque aquí entras a detalle por día y te perdés, pues. Pero en general yo creo que es un panorama terrible lo que hemos vivido esta semana. Y tengo aquí, solo quiero reportar, pues, 2 cosas de Masaya. Bueno, un señor que viene de Matiare, viene de Nagarote a Managua, dice que a la salida de Matiare lo asaltaron, que los que están asaltando, así que cuidado con los que vienen de ese lado, que a la salida de Matiare lo asaltaron. Ahí está su nombre, pero ¿para qué lo vamos a dar? Porque lo fríen después. Entonces hay 2 de Masaya, dicen Jorge López. En Masaya la tónica es: vienen, atacan a la policía sale. ¿Y cómo es posible que anden en Estados Unidos los pacifistas promoviendo la intervención de cascos azules?
Oscar Sánchez, saludos, qué impotencia, enojo por cómo están destruyendo Masaya. Quieren dejar Nicaragua destruida, Dios los bendiga. Y después el roto. Bueno, dicen que hay problemas con el audio de Facebook, que se escucha un eco, dice. Bueno, eso es. No sé, yo creo que todo el mundo también ya está... O sea, hay miedo, hay ese sentimiento de impotencia, estamos viendo muertos y muertos y muertos y muertos, delincuencia, es decir, las calles no son de nadie, las calles no son de nadie, no hay autoridad. O sea, la situación que tiene la policía, varias veces lo hemos dicho, es una situación muy difícil, muy, muy, muy difícil. Y no sé, yo creo que se está apostando al desastre, pues no hay como un panorama claro de la salida que pueda tener a lo inmediato el país, es decir, qué hacer. Conversaciones que se rompieron, los opositores viajando, pidiendo efectivamente la intervención de los cascos azules, con la cosa más estúpida que he escuchado, y por el lado del Ejecutivo, pues un silencio frente a una situación que es gravísima. Pues yo no sé cuántos muertos hay ya. Ya son alrededor de 115 ya. Y eso es inadmisible. Pues no sé, sinceramente, el caso de Masaya hay que verlo. Es un tema a discutir. O sea, ¿qué es lo que efectivamente está ocurriendo en Masaya? Porque una ciudad que está destruida, una ciudad que está saqueada, una ciudad que hay muertos, una ciudad que hay barrios que se defienden y que han levantado sus propias barricadas para que no entren, pero y otras zonas que son un infierno, la policía que no puede salir, si sale se desata el infierno. Es decir, es una situación que requiere incluso del presidente de la República cosas como más claras y que te den como más luces y más esperanza de que la situación, no sé si se calme, pues, pero de que hay una voluntad de que esto ya se termine, o que ya empezar a trabajar, pues, pero ves ya dos posiciones irreconciliables. Pero en Masaya han habido dos, por lo menos, no, tres, ¿cómo te dijera yo? Encuentros de las comunidades que han hecho acuerdos. En dos de ellos participó la policía, en otro no. El primero, que fue incluso que hubo un comunicado público que lo leyó el comisionado, el general Avellán, y estaba ahí del movimiento estudiantil, estaba un comerciante, estaba un cura. Eso al día siguiente ya estaba roto. Después, la semana pasada hubo otra reunión con todos los barrios del centro de la ciudad, porque hay que ver, no es toda la ciudad de Masaya, pero es el centro, la parte histórica, barrio San Miguel, etcétera. Y ahí ya en acuerdo de que los tranques van a funcionar en determinado horario, que después va a quedar libre la circulación, que se van a organizar, que va a haber un grupo de 50 motorizados que se van a encargar de la seguridad, y eso el mismo día fue roto. Y después hubo otro acuerdo el sábado, y a la hora y media de firmado el acuerdo, y ya estaba roto. Por eso lo que te digo es que hay varios como grupos, es decir, los que quieren que se calme la situación, que la ciudad comience a medio recuperarse, a medio andar, y otro grupo que está, los que se quieren tomar la policía, los otros, o sea, hay grupos de delincuentes, hay políticos que quieren seguir metiéndole, o que siga el caos, que siga la destrucción, que siga el saqueo. No sé cuántos negocios, yo creo que están ya saqueados, no sé, yo creo que la mayoría no existen. Entonces, o sea, hay varios pedazos, varios grupos de gente que los que quieren empezar a trabajar porque la ciudad comience un poquito a tener paz, yo creo que no influencian al resto, entonces no tienen mayor incidencia sobre el resto, es decir, no hay autoridad. Está ahí a lo que ocurra, a sálvese quien pueda, eso, ya la gente, autodefensas en los barrios,
y a crear sus propios grupos y su propia protección y sus propios mecanismos para salvar tu vida, que a fin de cuentas es lo que más les interesa, porque eso es una situación terrible, lo de Masaya. No hay gobierno. No. Inclusive a nivel nacional, ¿verdad? Se ve que un país caótico y sin dirección. Conocí que la gente de la carretera sur, de Nejapa hacia el sur, ya formó su comité de defensa. Y cuando decís defensa, es que te vas a armar para contener la delincuencia, ¿verdad? A ver, veamos, creo que además de esa cantidad terrible de muertos, ayer vi una lista que circuló en internet, en redes sociales, hablando de 118, por ahí anda la cifra, ¿no? Sí. Y coincido con ustedes, esto es impactante, inaceptable, y la cantidad de heridos es mucho mayor, ¿no? La cantidad de heridos es mucho mayor. Además, hay varios desaparecidos. Y desaparecidos, pues. Además de este hecho reprochable, condenable, que ameritaría cualquier sacrificio, y estoy hablando del presidente de la República, ameritaría cualquier sacrificio evitar la muerte de una persona más. Hubo otro hecho político importante durante la semana pasada y fue la declaración de los grandes empresarios. Estoy hablando del gran capital, ¿verdad? Sí, pero fue después de lo del 30, ¿no? Pues sí, pues digamos allá había una posición que se estaba consensuando en el COSEP de ponerle una escalera al presidente, una especie de salida que él aceptara. Recuerden que la semana, otro hecho político importante, comienza con la esperanza de retorno del diálogo. Se instala la comisión 3+3, llegan a un acuerdo, inclusive que se rompe el propio 30, entre el lunes y martes, ¿verdad? Llegan al acuerdo de reanudar el diálogo. No, el lunes. El lunes. El lunes. Y acuerdan que el jueves vuelven a reunirse. Sí. Entonces, se rompe el miércoles y eso hace que se produzca esta declaración de los empresarios, que básicamente comienza Carlos Pela proponiendo una salida adelantada, elecciones adelantadas, ¿no? Ya se había producido la primera declaración del secretario general de la OEA, que ha cambiado como 3 veces en una semana, asegurando que no podía haber otro tipo de salida sino en el marco constitucional y electoral. O sea, entra un tercer jugador que hasta en este momento había estado un poco cauto, silencioso, que es la OEA, ¿verdad? En este marco, el presidente sale el propio 30 de mayo y rechaza la propuesta de los empresarios y dice, bueno, ustedes se creen dueños de Nicaragua, pues no son los dueños de Nicaragua, aquí nos quedamos. A eso salió, ¿verdad? O sea, rompe, ya esto es una ruptura total con el sector privado. Sí, pero también Pérez dice otra cosa, Javier. Pérez lo que dice, yo he estado metido en esto. Desde el principio estoy metido en esto, dice. ¿Ah? Y yo lo que quiero es que te vayas. Eso es lo que le dice. Yo no veo la escalera de oro. Es que hay mucha gente que quiere que se vaya. Comenzando con los estudiantes, ¿verdad? El punto es, ¿me voy en el 21 o me voy antes? Entonces, un sector de los empresarios dice, o los empresarios, porque al final se sumó Ramiro Ortiz, se sumó el zurdo Baltodano. Sí, cerraron fila. Cierran fila y le dan un respaldo a la Alianza Cívica, le dan un respaldo a los obispos y claramente se ponen en contra del presidente Ortega, ¿verdad? Sus aliados, los que verdaderamente lo habían sostenido. Porque el blanco ha sido el al revés, lo que se había beneficiado. Igual, pues. Los que salieron riquísimos, mucho más ricos. O sea, nadie salió más rico de todo este tiempo que ellos. Recordemos el INCAE, 2007 fue. En el INCAE, ¿verdad? Grandes aliados. Donde él estableció una alianza a muerte. O sea, vos y yo nos vamos a beneficiar y punto, pues, ¿verdad? Entonces, en eso estábamos en la semana cuando cae el desafortunado 30 de mayo, ¿verdad? No, al revés, todo eso fue después. No, bueno, pues estoy hablando de que estas cosas no se cocinan de un día para otro. Uh-huh. Ese comunicado de que esa posición
de que le iban a ofrecer al presidente elecciones adelantadas, comenzó como el martes el rumor de que en el COSEP estaban a punto de sacar una carta, pero que la carta no tenía todo el consenso y la autorización. Ahí comienza, pues. Pero bueno, esos son los hechos que se producen en la semana. Luego el 30 de mayo rompe con todo, acaba con todo, y yo no sé si explotó ahí mismo antes de que lanzaran la iniciativa de las elecciones adelantadas con todo este asunto, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que acuérdate que Carlos Pela habla o sale la entrevista a Carlos Pela después que empiezan a hablar los del COSEP, 3 o 4 personajes ahí, uno innombrable, que empieza a hablar de paro nacional. Acuérdate que al día siguiente después salió la entrevista de Carlos Pela, que a fin de cuentas son los que les van a dar la señal de decir no estamos, un paro nacional no sería conveniente para el país, una cosa por el estilo, pero sí siente una posición clara de decirle, bueno, aquí las elecciones adelantadas, más o menos así fue en el orden del tiempo. Claro, y lo del 30 ya rompe todo, lo del 30 de mayo, pues que eso fue, yo te digo, todavía no caigo de qué pasó ahí. Hay un montón de, mira, yo creo que aquí hay gente que está apostando desde hace rato a que a que sigan habiendo más muertos. Necesitan más muertos, necesitan más sangre, apostar a lo peor, que ya lo hemos visto, que ya lo estamos viendo, a lo peor, que lo peor son los muertos. ¿Verdad? Ahí no hay ningún tipo de discusión, que no haya gasolina, que cualquier cosa, son los muertos. Y lo siguen apostando. O sea, una cosa son las marchas azul y blanca, pacíficas, todo lo que querrá, pero todos sabemos, y hay gente que no lo quiere aceptar o por ingenua o porque cree que el resto somos idiotas, pero que también hay grupos que están apostando, o sea, que de las marchas se desprenden gente que sabe que va a un enfrentamiento con la policía, que hay armas, y que es eso, pues están apostando al derrocamiento, ¿verdad?, del gobierno del presidente Ortega, y a más sangre, necesitan más muertos. Más muertos. Yo estoy de acuerdo que hay sectores aquí que nunca quisieron dialogar, por ejemplo, ¿no? Nunca han estado interesados. Ahora, ¿valdría la pena que 1, 10, 20 o los 118 muchachos o los que hayan fallecido, valdrá la pena seguir en la presidencia, mantenerse ahí contra viento y marea, solo para no darle gusto, entre comillas, a sus adversarios? Pero que yo creo que hay que seguir permitiendo las muertes en las calles. Pero yo creo que hay que ver las dos cosas, Javier. Es decir, desde el comienzo dije, aquí hay una gran responsabilidad, por supuesto, del presidente de la República. Es el presidente de la República y tiene que buscar inmediatamente una salida a esto, el que tiene la mayor responsabilidad. Pero tampoco nosotros podemos esconder, porque repito, hay gente que no lo quiere ver o cree que no nos damos cuenta de que no les interesa absolutamente ningún camino les interesa más que el caos en el país. O sea, hay gente que tranquilamente dice, no, que solo van con los morteros. Eso es ingenuo, no es cierto, hay armas. Y hay grupos que lo están empujando, hay gente que le han identificado como los líderes del caos en Masaya, hay nombres, hay apellidos, lo que están apostando a eso. En Matagalpa hay nombres y apellidos, en León hay nombres y apellidos de políticos que no están interesados en el diálogo, que no les interesa ese espacio, que simple y sencillamente aquí vamos con todo. Eso es cierto, yo estoy de acuerdo, la principal responsabilidad la tiene el presidente de la República, es el presidente de la República, y tiene que buscar una salida inmediata a esta situación porque no da para más, no es un discurso, son cosas concretas, pero del otro lado hay una gente que son, no sé, que es criminal su comportamiento porque no quieren un espacio, o los espacios que se abrieron y que ya no creo que vuelvan a suceder, menos que, no sé, y que lo apostaron desde el principio. No nos interesa eso,
aquí te vas a patar, vamos a quemar el país, nos vas a tener que aguantar. Y sabemos por dónde andan, y sabemos quiénes son. El 30 de mayo creo que es importante dedicarnos un poquito de tiempo al 30 de mayo. Porque, digamos, ahí yo distinguiría 3 grandes momentos. Y dentro del último momento, 3 grandes también. El primer momento es cuando viene la caravana sandinista de la Segovia y la atacan en la Trinidad, matan a un muchacho de Teotecacinte y quedan heridos por lo menos 21 que venían en ese autobús. Fue emboscada porque dejaron pasar a los primeros, atacan al centro de la caravana y hacen lo que pudo haber sido peor. Eso pudo haber sido una verdadera masacre. Están identificados supuestamente están identificados los supuestos promotores de ese ataque en la Trinidad. Eso enciende los ánimos ya del sandinismo, pues, que acude a Managua y al mismo tiempo se organiza la marcha de la oposición, que es igualmente numerosa que las 2 precedentes, o las 3 precedentes, que va desde la rotonda de Jean Paul Jenny. Originalmente iba de la Jean Paul Jenny a Metrocentro. La prensa inventó que había que ir hasta la UCA, ¿verdad? Pero los organizadores habían dicho que era de rotonda a rotonda. Después la prensa puso que era hasta la UCA. Entonces un sector de la marcha se van hasta la UCA. Aquí vienen distintas... Bueno, ese es el tercer momento. Bueno, ahí en el segundo momento diría que esa marcha transcurre sin ningún tipo de incidente. Va de rotonda a rotonda sin ningún tipo de incidente. Hay una cabeza de esa marcha, o hay un grupo que se apodera de la cabeza de esa marcha, que es el grupo más radical que tiene el sector de la oposición. Y en el acto del gobierno, el presidente Ortega, estaba previsto que a las 2, finalmente llegó como a las 4:30, y ahí creo que hay 2 cosas que me parece a mí, pues una de forma y otra de fondo. De forma, llega con su vicepresidenta y llega además y en la tarima, en lugar de estar ahí los combatientes históricos o las madres de héroes y mártires, están algunos muchachos de la Juventud Sandinista. Creo que ese fue un simbolismo equivocado, pero bueno. Y después el discurso del presidente Ortega, que había expectativa otra vez por quinta vez, a lo largo de toda esta crisis, porque hubo 2 comparecencias y 3 discursos, y otra vez creo que está muy por debajo de las expectativas, porque responde aquí, Nicaragua no es de nadie, es de todos, todos somos nicaragüenses y todos nos quedamos aquí. Básicamente ese es su discurso, pero creo que ahí falta nuevamente la propuesta política del gobierno para salir de la crisis. Y después vienen los eventos de la UCA, que creo que ahí en esa marcha hay 2 momentos, o hay 2 eventos trágicos, frente a la UCA y frente al estadio. El peor es el frente al estadio. Entonces aquí yo no sé si ustedes tienen versiones, pues yo tengo muchas versiones que he leído, que he oído, que me han contado, que me han enviado escritos de cómo comenzó. Hay un grupo que dice que cuando llegan a la UCA se topan con un grupo de chavalos de la juventud que vienen de la plaza, de la rotonda Hugo Chávez, que van buscando su bus y se origina un enfrentamiento. Y ahí se origina una balacera que causa el pánico entre toda la cabeza de la manifestación, que se refugian. Fueron como 3.000 los que entran a la UCA y se refugian. Y la cabeza de la manifestación ya se ha escapado hacia el estadio. Ahí viene otra versión. Hay algunos que dicen que llegan hasta una barricada que hay, que es como el límite hasta donde van a llegar, y ahí empiezan a recibir disparos desde el estadio. Y otros que dicen que no, que los que disparan son los que van, este grupo de muchachos que toman esa calle nueva que conecta con la carretera Masay, y que ahí disparan contra los que están en el estadio. De hecho es que ahí los primeros muertos que hay en ese enfrentamiento son 2 muchachos de la Juventud Sandinista, incluyendo un muchacho campeón de sambo, que es de Ciudad Sandino. Y ahí, repito, son las versiones que uno tiene, porque ahí ¿quién sabe la verdad? Yo creo que nadie. Lo último que digo, y es que la muerte de esos 2 muchachos origina que un nutrido grupo de sandinistas que estaban en la rotonda Hugo Chávez vayan al estadio y se origina una batalla campal. El resultado es que ahí en el estadio hay 7 muertos. Ahí en el estadio.
En la UCA hay por lo menos 2 en el momento y hay por lo menos 2 que mueren después, incluyendo un muchacho de origen salvadoreño que murió el sábado, que lo echaron preso y del chipote lo llegaron a sacar y murió al día siguiente en el hospital, molido a golpe. El día viernes salió del chipote y el sábado murió en el hospital, por ejemplo. Pues. O sea, por lo menos ahí tiene un saldo no menor de 10 muertos a raíz de lo ocurrido el 30 de mayo. Pues a mí, gente que estuvo, que la conozco y sé que están diciendo las cosas con mucha honradez y que están involucrados pues con la oposición, me estaba diciendo, porque pregunté y que por qué terminaron en la UCA. Mira, me dice, no íbamos a terminar en la UCA, íbamos a terminar en Metrocentro. Fue un grave error ir hacia la UCA, fue un grave error llegar hasta la UNI. Y me decía que escuchó a un grupo de hombres decir en la UCA, vámonos al Carmen. Vámonos al Carmen. No les pusieron mente, pero esa es parte de la gente que se desprende a la UNI. Por eso es que insisto. Y hay gente que se ha molestado. Bueno, y otra persona que dijo, salí inmediatamente. Le dije a mi esposo, vámonos, cuando escuchamos decir, vamos a la rotonda Hugo Chávez. Vamos a Hugo Chávez. Entonces, inmediatamente se percataron los dos, esto va a terminar mal, vámonos. Medio lograron salir porque inmediatamente se dio todo el horror pues que vimos, la gente gritando y todo eso. Pero hay gente, o sea, la marcha pudo haber terminado como la otra. bien, sin ningún problema. Sin embargo, hay gente, hay grupos que salen exactamente a eso, es decir, en la marcha y luego saben cuáles son los puntos donde van a ir. Esas 2 personas, una que escuchó que venían para Hugo Chávez y la otra que escuchó que venían para el Carmen. Eso es suicidio. Y sabes a lo que vas. No es una marcha pacífica, banderita, azul y blanco, que terminás, que la consigna de que se vaya, que se venga, todo lo que ya hemos escuchado. Eso no es inocente. Pero la inmensa mayoría de esa marcha andaba tranquila. Y se fue. Sí. Se fue, llegó a Metrocentro, se fueron quedando en el camino, llegó a Metrocentro y se fue. Un segmento se va a la UCA porque sigue lo que les ha dicho, y en la UCA ocurre lo que acaba de decir Tirsa Javier. Bueno, yo fui a la marcha, fui con Alicia y bueno, no escuché las cosas. Yo no descarto que, pues aquí estemos claros 2 cosas. La gente le tiene hambre al Carmen y le tiene hambre en primer lugar a la Hugo Chávez, a la rotonda Hugo Chávez. Por eso es que está cercada, por eso es que se ha vuelto una zona de control policial. Pero nosotros hicimos la marcha y fue extraordinaria, no solo por la cantidad de personas, sino por toda la vivencia que iba dentro de la marcha. Gente joven que iba riendo, gritando consignas, con una creatividad enorme, porque ahora se producen unas cantidades de cosas que circulan en las redes, o a veces son cosas que ves de manera natural en una marcha. Llegamos hasta la UCA, no hasta la nueva entrada, sino que llegamos a la vieja entrada porque ya no se podía caminar. Fíjate bien, ya no se podía caminar. Yo daba medios pasitos y pegaba con el otro. Entonces decidimos ya irnos a la casa y comenzamos a caminar hacia el sur. Yo no escuché absolutamente nada de irnos pero tampoco lo descarto, pues, porque eso ocurrió ya en otras ocasiones, en donde dice, vamos a terminar la marcha del COSEP, por ejemplo, que fue la primera. Dijeron, vamos a ir a una concentración en la rotonda, y a alguien se le ocurrió, vámonos a Lupoli, y le metieron 7 kilómetros de caminata a la gente, ¿verdad? Pero bueno, no, lo de esa marcha fue desde un principio. Los estudiantes dijeron, vamos a Lupoli. El COSEP el que decía que dieran la rotonda. No desde un hay principio dirección. Los chavalos lo dijeron. No, nunca hubo dirección. Nunca hubo dirección. O sea, estas cosas no tienen una dirección, pues. Es decir, la gente va de una manera increíble. Para mí hubo un hecho político importante en la marcha. Hay que valorarlo, además, ¿verdad? La presencia de ex jefes del ejército y de la policía en la marcha, porque pasé saludando a Joaquín Cuadra, a Osvaldo Lacayo,
a César Delgadillo, a Salvatierra, y platiqué bastante con el general Riva Guatemala. Les manda saludos, dice que no se pierde el programa, que lo escuche en vivo y que Y el después... jefe de policía, dijiste, ex jefe. No, es jefe del ejército, perdón, Ah. me equivoqué. Estaban ellos y habían otros también, estaban con su familia, sus hijos. Y eso es un fenómeno que hay que anotar, porque eso es nuevo quizá en nuestra cultura política, o tal vez yo no lo vi con más claridad en hechos pasados. Espérate, que Joaquín Cuadra tuvo su partido y fracasó estrepitosamente. Yo estoy de acuerdo, pero estamos hablando de jefes del ejército, ¿verdad? Pues sí, Joaquín Cuadra. Y eso mandó un mensaje fuerte a la manifestación. A la gente, muchos jóvenes no sabían ni quiénes eran. Porque, ¿Qué es eso que te iba a decir? Pues es decir, bueno. te apareces en una esquina y nadie te saluda. Sí, pero Sí. no es que no son nada, entiéndalo bien. No, yo ¿verdad? no estoy diciendo que no. queramos ningunearlo después de que Javier, fueron yo no estoy diciendo, los jefes, no, yo no ¿verdad? estoy diciendo que hoy no están en la primera yo fila. no estoy pues, diciendo ¿verdad? que no son nada. No estoy Pero diciendo que no mandaron son nada. un mensaje desde el punto de vista político pero es también, fuertísimo. Sí, pero también es honrado decir que Joaquín salió del ejército y fue a formar su partido, El MUN. ¿verdad? El MUN. Era azul, ¿no? Una cosa azul, No, ¿verdad? Era una cosa azul, sí, era una cosa azul. Así como, Tenía ya la casa de campaña, después Sí, la vendió, sí, ¿verdad? hizo reales, y Por- Joaquín Cuadra hizo reales. ¿verdad? Agarró se robó los terrenos del ejército, que eran de la Galería Santo Domingo, y los vendió en $40 millones. Entonces pone, Está horrible. producido en reales, y es dueño de una Entonces, gran ¿qué es lo parte que de quiero San Juan del decirte? Qué Sur. horrible caer en la boca de ustedes. Como que no es verdad. No, pero es que, Eddie Javier, Osvaldo es que- Lacayo, par de delincuentes. Es que estás hablando de símbolos, pero yo, Yo creo que estoy también, hablando de símbolos Claro, y estoy pero yo hablando creo que de un también las cosas mensaje hay que- clarísimo claro, pero a yo Daniel creo que- Ortega, pero hay que decir las cosas al como Frente son, pero también hay que Sandinista, a la decir- vieja sí, guardia Javier, del Frente. pero también no las quieran cosas- ignorarlo. no lo porque estoy ignorando. Así nos hemos equivocado muchas No lo veces en esta estoy- mesa, sí, ¿verdad? No lo estoy ignorando, pero Minimizando también cosas. hay Déjala que, hablar. pero también hay que decir las cosas. Joaquín ya no estaba dentro del sandinismo. Joaquín No, se dentro del Frente Sandinista. Dentro del Joaquín sandinismo hay déjame hablar, muchísimas Javier, personas déjame hablar. que no están Joaquín dentro del partido. Cuadra se fue, formó su partido y fracasó. Fracasó. Como otros se han ido y han fracasado. Porque su única posibilidad de hacer liderazgo y de que la gente te votara por vos o te siguiera o te escuchara era dentro del Frente Sandinista. Se equivocaron. Entonces yo lo entiendo, si yo vi la foto, andaban marchando, pero desde hace rato se fueron, desde hace rato. Cuidado, Bueno, desde los 90, desde los 90 el se fueron. mensaje Desde los es 90 se poderoso fueron. y aunque lo minimice, No lo estoy minimizando, no le pero quita tampoco- el poder del mensaje, ¿verdad? No lo estoy minimizando, Porque pero en esa tampoco, marcha, pero tampoco me fíjate digas, bien, qué salvaje Pero, Iván. Espérate. en esa marcha Nada de iban, eso. en esa marcha iban muchísimos hijos de sandinistas Sí. y muchachos jóvenes Sí. que hoy están en Eso contra sí. Sí, Eso sí. de el Frente Sandinista Sí. construido a partir del 2009. Sí, es cierto. ¿verdad? Eso sí. No nos enredemos. Sí, eso es cierto. Ni nos No, es hagamos. que eso es distinto y eso te lo acepto. Quiero pero abordar no me otra- digas que ellos ¿Cómo cuatro, no? Fue un hicieron mensaje la diferencia. poderoso, como los Sí. que da Humberto Ortega, que no los puedes ignorar. Humberto Humberto Ortega no lo Ortega sigue es mensaje nadie. poderoso. Humberto Ortega no lo Ah, sigue. eso- Humberto eso Ortega no lo no- sigue aunque- nadie. Eso no aunque picha usted- ni eso no lo cree ni el aunque- concepto aunque ni usted- el frente, no au- lo cree nadie. Aunque usted lo quiera Pobre Humberto ignorar, Ortega pero quiere no, escupir y ¿verdad? no puede. O sea, Ok. lo que sí acepto es una generación de chavalos Sí. que vienen de padres es. sandinistas, de familias sandinistas, que están molestos, que están arrechos y con toda la razón del mundo. Porque no es lo que le vendiste, no es lo que querías, no es lo que has escuchado, sobre todo cuando hay muertos. Eso sí tú lo acepto, pero no me digas que Bravo. los otros son grandes líderes porque no lo son. Bravo, ahora sí estamos No entrando en representan, razón. no representan No, nada. eso siempre lo hemos No. dicho. Yo quería referirme a otro tema también, y es el tema de las pandillas y la inseguridad hoy en día. O antes de eso, ¿verdad? Cerremos el 30 de mayo, a ver, Ok. porque lo que Está bien, porque tenemos porque- tiempo. O sea, lo del 30 de mayo me parece que hay que llamarlo por su nombre. Hay una masacre ahí. Sí. ¿Sabes? O sea, cuando vos hablas de Terrible. entre por lo menos 7 muertos en el día reportados por la policía. Al día siguiente la policía registra 15 muertos en el país, 7 de los cuales son ahí, otros 4 en Chinandega, ¿verdad? Solo ahí son 11, hubo uno en Estelí, el de la Trinidad allá son
13 y no recuerdo los otros dos. Creo que uno en Masaya, creo que hubo uno y otro en Matagalpa. Un paréntesis, hoy en la madrugada asesinaron a un policía en Masaya y hay un policía herido también. Hoy le metieron un balazo en el ojo al policía y el otro está estable pero grave. Bueno, entonces estos eventos del 30 de mayo, esa masacre que hubo el 30 de mayo, donde hay un enfrentamiento prolongado que duró hasta como la 1 de la mañana. Además, se apoderó el caos de todo el centro. Sí. Bueno, no sé si llamarle centro a eso, pues. El nuevo centro. Más o menos, entre la rotonda de Metrocentro y la rotonda del Periodista y la rotonda de Plaza España y el Paso de Nivel de Tizcapa. Eso parecía zona de guerra. Sí. O sea, asalto, matanza, peleas a golpes brutales. Los motorizados, sembrando terror. Los motorizados, ¿verdad? Y los motorizados ya no es solo un símbolo de que están en el frente. No, hay motorizados de los dos lados. Y además delincuentes. Sí, y además, por ejemplo, ahí quemaron Radio Ya, después queman Caruna y le queman un vehículo a uno de los que andaba en la manifestación. El vehículo que más aparece, ese era de uno de la manifestación que después llorando les reclama. Dicen que ahí andaba encabezando los que quemaron Caruna, que fue provocada por un grupo de taxistas que tienen deudas con Caruna y que ahí anda. Pero eso no la borra, sí, eso es un error pensar que ahí se acabó tu deuda. Espérate, por eso, pero ahí andaba, dicen que entre otros ahí andaba Miguel Mora encabezando a los que quemaron Caruna, tal vez porque querían que borraran todos los recibos de las ayudas que le dio Alba Caruna a Mora para su canal. O sea, no sé si por eso era, pero ese es un hecho, pues. Queman Caruna. Más o menos ahí se apacigua la violencia de ese sector, pero en el estadio sigue el combate y eso duró yo no sé cuánto rato, pues hasta como la 1 de la mañana. Terrible, solo ráfagas oías y bombas. Y de todo, pues o sea, ahí llega la policía, porque la policía hizo presencia durante los eventos del 30 de mayo y capturó un montón de gente que el día siguiente y a los 2 días los puso en libertad, pero capturó un montón de gente, ¿verdad? Es decir, pero eso estremeció Managua y el país. O sea, una cosa espantosa lo que pasó el 30 de mayo, en mi opinión, pues. Yo quería enviar unas condolencias a don Ramón Morazán y a su señora esposa. Ay, terrible eso. Por la muerte de Jonathan Morazán. Jonathan Morazán tiene 22 años, viene de una familia muy humilde, emparentada conmigo. Son mis parientes, pues son primos. Muchacho trabajador. Estudió en el Manuel Olivares, diseño gráfico y otra carrerita. Y estaba últimamente en la Universidad del Valle estudiando administración de empresa. La influencia de la abuela lo convirtió en un muchacho evangélico. No bebía, no fumaba. Él fue a la manifestación, un muchacho alto, fuerte. Le pegaron un balazo disparado desde el estadio. Le entró por una mejilla y se le alojó en el cerebro. Batalló casi 48 horas en el Vivian Pela y falleció. Pues yo quiero enviarle mis condolencias también a toda la familia, a sus padres, gente muy humilde también, ¿verdad? Y como ellos, por supuesto, la mayor parte de los muchachos que fallecieron ese día, que cambia definitivamente la imagen que tenemos del 30 de mayo, probablemente para siempre, en esta situación. Y hablo de este muchacho porque ahí la mayor parte de las víctimas han sido inocentes, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ustedes. Aquí se han desatado fuerzas. Cuando concentraron gente en el estadio y en la alcaldía, en el ranchón de la alcaldía, el 18 y 19 de abril, pandilleros, grupos de pandilla, abrieron las puertas del infierno y desataron una legión de demonios que hoy no pueden controlar. Quiero leer, antes de que entremos a eso, voy a leer lo que está aquí, porque aquí tengo 25 personas que han reportado. María Teresa Padilla desde Guatemala, da impotencia ver cómo mi país era tan seguro, voy a regresar a un país caótico, desolado.
Hugo Jiménez dice que la toma de la UNI y la quema del radio ya fue un show porque Nauca estaba Blanca Jagger y una de Amnistía Internacional, dice él, que les cayó como anillo al dedo. A ver, Eso fue el lunes. Crímenes de lesa humanidad, dice alguien que, bueno, repito, no voy a leer los que no firmen. Jorge Estrada dice que la lista de desaparecidos están en la CPDH. Después dice, bueno, ya vamos a hablar de eso, del venezolano americano, falta hablar de eso, pues, porque que fue el viernes para sábado. Viernes para sábado. A ver, dice que hay que organizar a la gente, es que son muy largos, solo escriban un poquito, Roberto dice, pero quién sabe dónde escribe, pues, pero hay un cuento largo. Entonces, nadie quiere más muertos, más que los que está matando. Dice Masaya que el gobierno tiene voluntad que esto mejore, dice. ¿Cuándo se discutirá con Carlos Pérez el problema del precio del azúcar, que en Nicaragua lo compramos al doble de lo que vale en el resto del mundo? Pérez se lleva $45 millones anuales por este sobreprecio. Nunca. Jorge López, hay que ser claro, Miguel Mori y todos los que trabajan promovió lo del 30, dice aquí alguien, Jorge López. Tengo nombre de los que dígame quién firma y si no leo. Mario Rivas, si en las marchas hubieran armas, como dice Tirsa, ¿no creen que del otro bando también habrían muerto? ¿O solo llegan para lucir? Hubo muertos del otro lado, ya mencionamos algunos. Todos fueran estudiantes hasta el hijo de un trabajador de los juzgados. Es cierto, el trabajador, no de los juzgados, era de la corte, de la escuela judicial, creo, del hijo del conductor de la escuela judicial. ¿Cuántos policías han muerto? ¿Quién tiene armas? Están las evidencias. Dicen a Tirsa, ¿verdad? Cuando termine el discurso, Daniel, ¿qué se sabe que se están atacando el estadio? Es que se sabe que están atacando el estadio. No entiendo por qué la policía no aclara lo ocurrido en el marcha del Día de las Madres. La conferencia episcopal echa la culpa al gobierno por lo que ocurre y no dice nada de los asesinatos, saqueos y el caos provocados por grupos de asesinos. No han jugado bien su papel. Esto lo dice Ernesto García. Dígale a Javier que yo no le tengo hambre al Carmen y soy parte de la gente. Enrique Orozco. Cualquier parecido, no, nada. Si no decís tu nombre, no digo lo que decís. Rafael Ruiz dice, hacen que vos y yo hacemos eco fiel del cínico comunicado del gobierno, cinismo al cuadrado, dice él. Tirsa, con tus comentarios, si algunos llegaron a la UCA o hasta el estadio, ¿eso les obliga a tirarle balas? Por favor, dice. ¿Por qué los policías en Masaya se han visto sin uniforme? Voy a terminar porque no, Mr. Rey es como, nada. Es que si no, es que no firma, entonces ¿para qué lo va a leer? Solo lo tuyo, no lees. No, es que no firman. Revés. ¿Por qué no firman? Tienen que firmar, tienen que aprender a decir su nombre. ¿Cuál es el problema? Yanina Vallecillo, el pueblo no ignora. Quienes quieren derrocar al gobierno son los que quieren repartirse el país. Luis Espinosa, mencionar que anoche andaba una avioneta en Masaya fumigando cipermetrina y drones sobrevolando. Eso es bastante... Otros hablaban de noche no vuelan los aviones. Sí, para empezar, ¿verdad? Pero dicen que, algunos dicen que es mostaza. Pero porque les agarró por eso, pues te estoy hablando las cosas que se dicen ahí. Pero fíjate que es lo que te digo. Hay gente que no quiere aceptar que, o sea, hemos estado claros y lo hemos dicho infinidades de veces. Las marchas han sido gigantescas, hay miles de personas que están protestando, que están molestas, que están angustiadas y que van y que apoyan, muchos jóvenes y van y terminan y se van a su casa y esperan la otra o siguen trabajando o colaborando en lo que sea. Pero hay un grupo, no sé cómo decirlo, tal vez en arameo, un grupo. Solo va, entendería. Un grupo, tal vez nos entenderíamos, un grupo que hace este tipo de cosas. Y hay imágenes, por ejemplo, en el Canal 10, estaban diciendo pues que los muchachos que estaban con sus morteritos y sale uno disparando con una 38, no sé si viste esas imágenes, o sea, que estaban disparando hacia el estadio. Yo no digo que en el estadio no lo han convertido en un cuartel, porque ha sido... Y cuartel de asesinos. Ha sido un desastre. Eso ha sido de lo peor, convertir el estadio en un cuartel.
¿Ve? Y desde ahí se ha disparado, lo dijimos desde el primer día, desde abril lo dijimos, y lo dije aquí, quiero saber por qué metieron gente armada al estadio. Yo quiero saber quién fue, quién tomó esa decisión, porque eso ha sido fatal. Eso lo hemos dicho, eso lo hemos reconocido, pero yo creo que tampoco podemos ser ingenuos. Hay el que quiera ser ingenuo, ¿verdad? Que es una situación que incluso ya se salió del control de todo el mundo. Además, yo tengo información, por ejemplo, es cierto, el día de la marcha del 30, fíjate que por eso yo insisto que son dos momentos simultáneos. Está ocurriendo los primeros disparos frente a la UCA que originan el pánico y la gente ingresa a la UCA porque los vigilantes les abren la puerta. Ese es un momento, pero al mismo tiempo está lo del estadio. Entonces va un grupo de muchachos que comienzan a tirarle piedras al estadio, incluso algunos a disparar, y ahí viene una balacera. Pero esa destrucción de las vitrinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? De los vitrales del estadio no tiene nada que ver con la destrucción que hubo en la madrugada en el estadio, que no fueron los manifestantes, porque ya no había, que ya no habían manifestantes. Gente del Dimitrov llegó y se unió a, yo no sé de qué lado, pero se unieron a la violencia. Y por informaciones, digamos, poco confiables, dicen que fueron pandillas que se unieron a los estudiantes en contra de lo que estaba en el estadio. Que es un poco el fenómeno que ha ocurrido en el sector de la UPOLI, porque esas cosas hay que decirlas. Es decir, tenías la toma de la UPOLI con estudiantes y lo que estaba afuera era lo que querrá. Y ahora es al revés. Sí. Ya no quedan estudiantes en UPOLI, lo que quedan son los de la 8 de marzo. Entonces, que eso hay que decirlo. ¿Cómo que se llama el que echaron preso? El Viper. El Viper, que ya está preso. ¿Verdad? Es decir, no, esas cosas yo creo que la gente las debe de entender y de aceptar lo que está ocurriendo, porque si no... Pero lo de las pandillas que comenzaba a decirlo Javier. Sí, lo que quizá ahora tengo otro ángulo para recomenzar la discusión, es decir, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa es la pregunta que todo el mundo te hace en la calle. ¿Y qué va a pasar aquí? Mi respuesta es sencilla. Aquí hay dos posibilidades. Que el presidente, y eso fue antes del 30 de mayo, ¿verdad? Que el presidente decida quedarse hasta el 21. Eso va a significar prolongar la agonía de este país y la destrucción de las instituciones por 2 años más, 3 años más. O que el presidente tome una decisión y adelante las elecciones. Pero no necesariamente, pues, no es ese factor el que puede decir que haya más destrucción, puede haber otro tipo de acuerdo político. La única... No, por eso te decía, hay una posibilidad que el presidente y decida, no voy a negociar la presidencia, y que el otro sector diga, bueno, pues si no negociar la presidencia, aquí nos vamos a mantener. Esa es una posibilidad. La otra es acuerdos políticos que se puedan dar. Lo que sí aquí hemos insistido, y se lo vuelvo a decir a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, es que no va a haber un 17 de abril más en Nicaragua. Esto lo ha cambiado todo. El Frente Sandinista que mirábamos ya no es el mismo. La oposición que mirábamos ya no es la misma, porque este movimiento arrasó con lo que había de oposición, arrasó con el MRS, aunque sean incrustados ahí en mesas de diálogo, o viajan a Washington, o que pretendan ir, digamos, hasta el Carmen, ¿verdad? Lo cual no me parece irresponsable a mí. ¿Por qué no? Pero en fin, tampoco quiero decir que ese día la marcha era para ir hasta el Carmen, la del 30 de mayo. Lo que le quiero decir a las personas es que estas cosas han cambiado, ¿no? Tenemos una policía que, si bien estaba bastante golpeada ya el 17 de abril, ahora quedó realmente lista y servida. Hay que rehacer la policía. Yo no veo otra cosa. ¿Cómo podrán volver los mandos Francisco Díaz a seguir con sus conferencias de prensa todos los lunes hablando de las multas y de los precios y todas esas cosas, como que si no hubiese pasado nada? Aquí ha pasado demasiado como para que las cosas no vayan a cambiar. Y yo sigo pensando que el presidente de la República tiene la pelota en la cancha. Él tiene que deponer sus actitudes, bajarse de la nube en que está y ofrecer la primera solución. Él es la máxima responsabilidad. Ahora,
Solo para concluir lo del estadio, que aquí me lo están recordando, y es cierto, hay un video de Radio Corporación donde muestra que hay al menos 2 armados, uno con un arma larga, ¿te acordás? Y está otro con un arma corta, y hay otro video donde aparece uno con un arma corta disparando, que es cuando muere el Chavo de la Así Juventud. O sea, para que estemos claros de que hay grupos armados también, incrustados o no, pero que son parte de, o que aprovechan estas marchas para sembrar el caos. ¿Quién los dirige? Esa es una gran pregunta. ¿Quién está al frente de esos grupos armados que se desprenden de las marchas y hacen acciones armadas? Porque hay, y están las pruebas, ahí están las evidencias. Y creo que esa es una pregunta por dilucidar. Pues te decía que hay nombres, pues ya han señalado, pues no voy a ser irresponsable de decirlo, pero hay una lista de nombres y apellidos de Masaya, de Matagalpa, quien ordenó, por ejemplo, que fueran a quemar el departamental del frente en Matagalpa. Hay nombres de León, son políticos, gente vinculada a partidos políticos, pero bueno, son nombres que han aparecido, pues que, si es verdad o es mentira, no sé, pero que hay nombres, y que es un hecho de que hay este tipo de grupos también. ¿Ves? Entonces, ahí. Mientras los grandes comen se transportan en un vehículo, en su vehículo, nosotros los que trabajamos en zona franca estamos viviendo la dura, y no solo nosotros, la María de los Pobres, Julio Baltodano, este es verídico. Sí. Como Maximina, nos está avisando la Maximina que no pudo pasar. Dice que se quedó con los pescados fritos que traía para la venta, ya viene de Nagarote. O sea que hay un tranque en Nagarote que no pudo salir, y hay otro en Matiares, como ya escuchamos. A ver, otro más. Javier Cano, doña Tirce, más eficiente que los peritos de la policía orteguista, dice. Guillermo de Estados Unidos, felicidades, clase de Guantú, Chele, vos y Javier, solo falta que el señor que está en el diálogo a los 3 vientos. Sin tiza, dice. Ay. Dice Yanina Vallecillo, los pandilleros no marchan, me han pagado, los pistoleros asesinos salieron el 30 de Catedral. Esa también es otra versión, que efectivamente esa es otra versión que yo escuché, que de Catedral dispararon efectivamente, de los predios, no desde la iglesia, pues desde los predios de Catedral dispararon. Efectivamente yo también escuché esa versión. Creo que lo de las pandillas no solamente es un problema que suponete que hoy se terminó todo, que vamos a suponer. Ese es un problema que nos va a dar años, ¿verdad? Años resolverlo. Pero aún en este momento es un problema. Por ejemplo, ayer, ahí por el afice de lo que es el Sandy, en la parte trasera asaltaron a un par de asiáticos, turistas. Le metieron un balazo al muchacho, le quitaron dos piches de motocicleta. Un asalto común y corriente en pleno día. No estamos hablando de la noche, en el día. O ahorita mataron a un muchacho por robarle la moto. O sea, pero es que, además, o lo que ocurrió la noche del viernes, frente al Hotel Estrella, ¿verdad? Que eso todo hace indicar que eso es obra del crimen organizado. O sea, yo no le veo ninguna otra arista, pues, o sea, porque es emboscada, además. O sea, primero agarran al pobre señor, un gordito, lo desnudan, lo vapulean, lo dejan tirado en la carretera, llaman al otro, que era un amigo de él, porque le avisan que ese está herido, el otro se deja venir, que es el dueño del bar, ahí en el kilómetro 13 de la carretera Masaya. Hay una foto donde el que matan después está vivo al pie de su camioneta, está vestido, está enfrente el señor, el gordito que está acostado, ensangrentado, y ahí inmediatamente después aparece muerto el que está en la camioneta y queman los dos vehículos. Eso es otro nivel. Sí. Ese es otro nivel, ese está clarísimo que es otro nivel. Yo no estaría tan seguro porque estamos hablando del mismo fenómeno, ¿verdad? Sí. Alguien se está apoderando de una zona de los barrios orientales y la está controlando a punta de violencia y crímenes, ¿verdad? Mira, en estos días, en esta semana, ocurrieron 2 hechos sobre trinchera. Uno de ellos, el asalto a un repartidor que le quitaron la edición que andaba. Y 2 días después se produjo contra uno de nuestros diseñadores que salió un poco tarde de la edición de ese día y lo persiguieron. En el primer caso, cuando asaltan a nuestro repartidor, le quitan la mochila, el dinero y todo lo demás,
uno de ellos intentó apuñalarlo, ¿verdad? Pero él logró zafarse, salió corriendo, pasaba un taxi por ahí y se montó. En el otro caso lo persiguen dos motos con 4 personas, pues 2 y 2. Él hace algunas maniobras para escapar y cuando va llegando cerca del donde murió Cristian Munguía, ahí el tipo que lo viene persiguiendo no se fija que viene en una moto en contrario y choca de frente contra él. Eso lo salvó porque eran gente armada. Es decir, estamos hablando de grupos que se mueven en moto, 10 motos, pues son 20 personas, todos armados, que están asaltando, controlando zona, porque este asalto fue por Larro Cargo. Y luego la persecución contra nuestro diseñador en motos también, que estamos hablando de los barrios que están al sur de Ciudad Jardín. Eso está desatado. Hay delincuentes, hay pandillas. Y realmente cuando las soltaron, cuando las empoderaron, cuando les dieron armas y las siguen usando, yo no sé en qué estaba pensando Fidel Moreno, Roberto Orozco, en qué estaban pensando cuando desataron toda esta ola de robo, los condujeron a asaltar 17 supermercados. Estamos hablando de los principales jefes del Frente Sandinista en Managua. No, pero lo que acabas de decir, que los condujeron a asaltar 17 supermercados, no es cierto, yo sabemos que no es cierto. ¿Y quién fue el que rompió con las patas de chancho porque todo el mundo los vio los supermercados y les dijo, entren? A ver, todo comenzó en el Palí de aquí de Santana, la noche del sábado 21. Y ahí no había más que la gente, eso fue transmitido por Facebook Live. O sea, y ahí comenzó. Después fue el Maxi Palí de Santana. Después al día siguiente, domingo, fue allá en Linda Vista. Bueno, hay gente que dice que iban, gente en camioneta, que se bajaba. No, pues eso lo vimos. Bueno. Sí, eso lo vimos. Y gente que en camioneta es elegante, además. Exactamente. Cuando entraron, cuando desataron esto, no midieron las consecuencias, ¿verdad? Aquí definitivamente hay sospecha, y vuelvo a especular, de que hay grupos de otros países metidos aquí. Sí, por ejemplo, en ese asesinato de ese Sí. venezolano norteamericano, a mí me dieron información la misma noche. Yo de 2 vías, una compañera que me decía que era de la Nicaragua y otra señora vecina del lugar, ahí por el Hotel Estrella, que ella es una señora mayor. Y ella me decía de que ella vivió en El Salvador, entonces por eso tiene oído para los hablados. Ella decía que ella escuchaba los gritos de los piches estos, los asesinos, que no podía afirmar si eran guatemaltecos o mexicanos, pero que no eran salvadoreños, porque vos sabés que el hablado salvadoreño se distingue muy bien, los guanacos, pues, o el catracho también se distingue, se parece más al de nosotros, pero el guatemalteco claramente se sabe que no es ni salvadoreño ni nica, pues se sabe que es por la S, y también el mexicano. Entonces, que ella no podía afirmar si eran mexicanos o guatemaltecos, pero que no eran nicaragüenses. Y es que eso fue espantoso. Sí, por eso estoy diciendo que ese es otro nivel, Javier. Eso es lo que ocurrió ahí, tiene que ver con otras cosas, con otro nivel que ocurre en México. Sí. No, aquí están ocurriendo cosas de todo. Porque además que eso es lo, y bien lo señalaba vos, mañana puede, William, mañana puede resolverse todo esto. Hoy mismo, no hay ningún problema, todos felices, nos besamos, nos abrazamos y empezamos a firmar todo. Pero lo que quede en las calles, la vamos a sentir. Y va a ser otra masacre. La vamos a sentir porque estás con violencia de las calles. Sí. Y volverlos a meter en sus barrios. O sea, que había costado años de trabajo, de impunidad. Son jóvenes. De patrocinio, de impunidad. Son jóvenes. Y entonces, a lo que estamos apostando, o sea, lo que ya estamos dejando, o lo que ya se está dejando, es un nivel de inseguridad salvaje que ya lo estamos viendo. Es decir, la gente no está ya a las 5 de la tarde ya te está guardando en tu casa. No, pero estemos claros en una cosa, Javier. En los barrios donde mejor se ve lo que te voy a contar. Y es los narcos del barrio, que todo el mundo sabe que son narcos, que tienen su expendio, que la policía fue tolerante con ellos, la policía nunca los quiso capturar. Esos narcos se han apoderado de los barrios. Sí. Y son los que dan permiso de salir o de no salir. Y a veces hasta te ponen tranque o barricada.
Hay muchos ejemplos de todos los barrios de arriba donde que se pueden citar, que no tienen nada que ver con la política. Son narcos, grupos de delincuencia organizada y que están financiando acciones armadas contra uno y otro lado. Están financiando. Yo estoy convencido que detrás de muchas cosas está el narcotráfico. No solamente en Managua, sino en otros lugares. O sea, esa es una realidad concreta. En los barrios, los narcos locales, los chapiollos, entre comillas, pues, son los que están ejerciendo el terror auténtico contra la gente. Y la gente se tiene que encerrar en su casa desde muy temprano. Y no estoy hablando de colores políticos, de cualquier color político, porque no lo distinguen. Y no hablar, no hablar ni ver. Hay un informe de una de estas empresas de seguridad que dice que los tranques al día de ayer a las 6 de la mañana eran 38 en vez de 47 que habían sido la semana pasada. O sea que hay unos cuantos, hay 10 tranques menos, pero aún son 38. Sí. O sea, ¿dónde vemos hoy nosotros el movimiento de protesta? Bueno, lo vemos en las marchas cuando son organizadas, autoconvocadas. Hay sitios como el de la Jim Paul Jenny, etcétera, donde ya sabemos que la gente va. Los vemos en los tranques, los vemos en las resistencias de algunas ciudades como León, como el mismo Monimbó, etcétera, etcétera. Pero no los vimos protestando en las calles de noche, ni andan en manifestaciones ni nada. Lo que anda es la delincuencia. Así es, así entonces, si la policía me viene con el cuento de que no salen las noches a poner el orden porque cuando maten un manifestante los van a acusar, eso es pero lo del cinismo León, más grande, Javier. El cinismo más grande que yo le he escuchado. ¿Por qué? Porque, hombre, si la policía conoce perfectamente cuáles son las pandillas que hay aquí, porque ha trabajado con ellas, conoce los nombres, conoce los líderes, los puede controlar actualmente dentro de esta etapa. Te voy a decir una cosa. Y lo está haciendo a propósito, dejando que maten a la gente y que la asalten. Te voy a decir una cosa, no te emociones tanto, toma tu café. Que le va a seguir está muy bueno, el café es lo único que me controla ahorita, pero además tómatelo, sí. Trae azúcar, tómatelo. Y esto hace que me suba la bilirrubina. Y que va a molestar también a los que dicen que o sea, que no me quieren, no importa. Mira, en el Chipote, conversación entre periodistas, hay un personaje, no el Viper, sino que otro personaje que está preso, ¿verdad? Entonces la mamá ha llegado, llora y llora y llora. No digo que no hay presos ahí que no deberían de estar, pero solo te voy a decir uno. Entonces, entre ellos mismos dijeron, ¿ya viste quién está llorando? Sí. Tiene un rosario de delitos. El muchacho que está preso, rosario de delitos, circulado por robo, asesinato, no sé qué cosa, pero cae. Se lo levantan una de estas noches, pero ahorita es una víctima de la represión y te aseguro que va a salir. Es decir, anda de todo. Si la policía sale en la noche y hace una redada, si lo que está tratando es justificar no, a la policía, yo no estoy justificando a la policía. Yo no estoy justificando a la policía. Son las 6:21, 2:21 de la tarde, 3:21 de la tarde, perdón. Quiero mencionar dos eventos. El uno, lo de León. En León, el viernes, vos decías que solo las pandillas actúan de noche y que no son provenientes de protesta. En León fue el jefe del tranque que estaba en la ciudad, que ya no está, yo no sé si lo habrán instalado esta madrugada, pero sábado y domingo no estuvo ese tranque en la entrada de la ciudad. El jefe de ese tranque, que no me acuerdo el nombre, fue el que dirigió la quema del complejo Germán Pomares, que albergan creo que a 12 instituciones públicas, 3 de las cuales perdieron todo. Pero fue el jefe de ese tranque el que lo hizo. Incluso en eso está metido Álvaro Montalbán, en ese grupo que anda haciendo ese tipo de cosas. Mira, no está Mahatma Gandhi dirigiendo las protestas de Nicaragua. Eso espérame un momentito. Quiero denunciar este hecho. Miren, en Chinandega han pasado cosas espantosas. Un muchacho estaba en su casa en la ciudad de Chinandega, ¿verdad? Y le avisan que un amigo que anda participando en las protestas lo acaban de herir. Entonces este muchacho va saliendo de su casa, toma su moto y va a salir cuando lo agarran grupos de sandinistas a este muchacho. Lo encierran en una casa
y lo muelen a golpe, lo desnudan totalmente y lo salva a alguien que lo identifica y sabe quién es. Dice, no, ese fulano es tal, no voy a decir los nombres porque no estoy autorizado. Y lo dejan, le dicen, déjenlo ir, por lo menos dame el calzoncillo, no, andate ya, y en bola el pobre chavalo salió por las calles a buscar su casa. Esto ocurrió en Chinandega. Y ahora, esa es una cosa, eso es con un muchacho que no tiene nada que ver con ninguna de las dos cosas, pero que los sandinistas lo agarraron al chaval. Ahora te voy a dar la inversa, lo que pasó en Masaya. Agarran a dos cipotes que dicen que es de la juventud. Bueno, uno en un cipote, el otro no tan cipote, que no se sabe quiénes eran, pero los agarran, los desnudan y después ¿cómo se llama? Lo someten a escarnio, lo filman, las mujeres estaban burlándose, ¿verdad? Y después lo dicen, váyanse corriendo, y cuando van corriendo le tiran un morterazo. Eso está filmado por ellos mismos y subido por ellos mismos a la red. Y a otro sandinista que también agarran, ese sí está comprobado que era sandinista. Estos dos no se sabe qué eran. Unos dicen que de la juventud, otros dicen que eran policías. Ninguno tenía ganas ni de policía ni de ser activista. Dos chavalos, un chaval y uno no tan chavalo. En el otro caso, aparece desnudo de espalda y a ese lo torturaron en un tranque. Lo violaron incluso con algo más que no es un palo, pues, ¿verdad? A un hombre que no se sabe quién es. Es decir, aquí ha habido atrocidades por todos lados. Te voy a dar la última, pues, para que sigamos sumándole a este rosario de desgracia, mientras el presidente, yo no sé si dormirá tranquilo, pues. Probablemente el presidente se acuesta tranquilo y se despierta en la mañana, pide su café, los periódicos, enciende la televisión y ve lo que tenga que ver. Un sacerdote de Masaya dice que capturaron a un grupo de muchachos, ¿verdad? Y que una policía estaba enfrente de uno de los detenidos. Este caso es famoso, pues, ha salido en todos los periódicos. Y que el muchacho comenzó a gritarle a la policía, si me vas a matar, mátame ya, y ella le dejó ir el tiro a quemarropa y se lo voló. Estoy hablando de un agente de policía en su uniforme que andaba en misión y todas esas cosas, ¿verdad? Pero en fin. Ahora, ya no tenemos esto es lo peor que nos ha tocado vivir realmente en Podemos este país. cerrar con, primero, mano, yo creo, pues, yo he preferido dejar incluso de incursionar a determinadas redes, porque es un horror lo que estar viviendo. Cada muerte, cada herido, cada secuestrado, sí, cada desaparecido, es un horror, ¿verdad? Y yo creo que aquí es el gobierno de Nicaragua el que tiene la principal responsabilidad política para tener la iniciativa de cómo salir de este asunto. No está en manos de la iglesia ni de la oposición, está en manos del Estado de Nicaragua. El Estado de Nicaragua es decir, señoras y señores, voy a decir una barbaridad, yo les propongo que el sol salga a las 6 de la mañana. Esa es la salida, pues vámonos, a ver, pues negociemos que a las 6, a las 6:30. Pero es el Estado de Nicaragua el que está obligado a decir, esta es la propuesta, vamos a conversar sobre tal propuesta. El gobierno en esta semana hubo dos iniciativas que aprobó con la OEA. Bueno, la primera, la renuncia de Roberto Rivas del Consejo Supremo Electoral, y la segunda fue el acuerdo de una serie de medidas organizativas que tienen que ver con la cedulación, con la organización interna de los asuntos electorales, que es un acuerdo entre la OEA y Nicaragua. Pero regresando al tema, o sea, yo creo que esta semana yo espero, primero que ya no haya más muertos, que ese policía que mataron en la madrugada, Dios, sea el último muerto, que no más, ni uno más, por asuntos de políticos, por la disputa política que hay en el país. Ni uno más, ni por la represión, ni porque los otros ataquen, ninguno más, primero. Y segundo, yo espero que el gobierno lance una iniciativa política que nos ponga a todos a discutir, hombre, está bien, está mal, lo que sea, pero que nos ponga a todos a discutir y que esa sea la manera de evacuar las cosas. Tercero, yo espero que también dejen trabajar a la gente ahí en Masaya, dejen a la gente de Masaya reconstruir su ciudad, déjenla, porque ahí es en la noche que asolan las pandillas, y son pandillas, Javier, son pandillas de delincuentes los que están atacando ahí, y los propios Masaya lo dicen, que están hartos de todo, que desprecian al gobierno, pero también desprecian a los que protegen a esos delincuentes. Eso son lo que está pasando en Masaya. Sí, yo creo que el presidente, y ya lo decía, pues al comienzo del programa, el presidente tiene la principal responsabilidad de esto,
ha tenido varias oportunidades de decir algo que dé una luz, que dé tranquilidad, que dé un poquito de respiro, sin embargo no lo ha hecho. ¿Ves? Yo creo que ya es hora, pues estás hablando, necesitas palabras del presidente, una decisión, que demuestre una voluntad, porque estás por los muertos, pues. Yo creo que aquí eso es como lo más, es lo más importante, la cantidad de muertos, hay mucho dolor, hay familias, hay muchachos, creo que este muchacho Morazán, que viene de una familia muy sandinista, de origen sandinista, su papá es un retirado del ejército y ahora está llorando a su hijo, que se lo mataron aquí en Managua el 30 de mayo. Es decir, hay mucho dolor y él debe de decir algo, que no sé. Está bien, adelantamos las elecciones, está bien, ya mañana empezamos a discutir el Consejo Supremo Electoral, olvidarte del calendario para la salida democrática que estableció la OEA, eso va muy para largo, a ver, resolvamos. O sea, que es demasiado lo que está pasando, demasiado. Ya no tenemos que ir, porque son las 6:29. Alguien que dice aquí, mira, dice capturan a los delincuentes en Masaya y a las 2 horas el cura los llega a sacar de la cárcel. Y esto también que eso es lo que no quiere creer Javier. Son las 6 de la mañana con 29 minutos, 3 de la tarde con 29 minutos. Muy buenas tardes, muy buenos días. A los 4 vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los 4 vientos.